Gálatas capítulo 3, a partir del versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Aunque un pacto sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo cancela ni le añade. Ahora bien, las promesas a Abraham fueron pronunciadas también a su descendencia. No dice «y a los descendientes», como refiriéndose a muchos, sino a uno solo, y a tu descendencia, que es Cristo. Esto pues digo, el pacto, confirmado antes por Dios, no lo abroga la ley, que vino 430 años después para invalidar la promesa. Porque si la herencia fuera por la ley, ya no sería por la promesa, pero a Abraham Dios le ha dado gratuitamente la herencia por medio de una promesa. Hace mucho tiempo existe una profunda discusión que se refiere a la relación que existe entre la ley y el evangelio, es decir, entre el pacto dado a Moisés y el nuevo pacto. La pregunta es, ¿hay una continuidad entre ambos pactos o hay una discontinuidad? Bueno, los dispensacionalistas, ellos afirman que hay una discontinuidad entre el pacto de Moisés y el nuevo pacto. De hecho, el dispensacionalismo clásico enseña que Dios ofrece la salvación en el pacto mosaico a través de la obediencia. Es decir, aquellos que obedecen, aquellos que cumplen, serán salvos. Ahora, una versión modificada del dispensacionalismo hoy en día dice que Dios ofrece la salvación a aquellos que obedecen, pero para enseñarle a su pueblo de que ellos no pueden ser salvos fuera de la gracia de Dios. Entonces, fíjense, el dispensacionalismo clásico afirmaba que el pacto con Moisés era un pacto que administraba la salvación. Pero el dispensacionalismo revisado afirma que el pacto con Moisés sirve como un período de prueba para el pueblo de Dios. Por lo tanto, ninguno de los dos tipos de dispensacionalismo cree que el pacto con Moisés forma parte del pacto de gracia. Y por lo tanto, ellos afirman que, por ejemplo, los 10 mandamientos no tienen ningún rol, ningún papel positivo para los creyentes del nuevo pacto. Pero no solamente encontramos esas opiniones dentro de los dispensacionalistas. Si nos vamos al otro extremo, hay algunos que afirman la absoluta continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, algunos teonomistas afirman que sacando todo lo que se refiere al culto y al sistema sacrificial del Antiguo Testamento, no hay diferencia alguna entre el pacto mosaico y el nuevo pacto. Por lo tanto, ellos enfatizan este elemento de continuidad. Pero ¿qué es lo que Pablo nos dice aquí en Gálatas 3 respecto a este asunto? Bueno, en primer lugar, nosotros vemos que Pablo se dedica a mostrarnos en este pasaje la relación que existe entre la ley y el evangelio. Ahora, cuando Pablo usa el término ley, obviamente se está refiriendo aquí al pacto mosaico. Él dice que si la ley termina en maldición, ¿cuál es el rol entonces de la ley y la relación que cumple la ley con la gracia de Dios? Y aquí entonces Pablo responde de dos maneras. Nos dice que hay una relación muy estrecha entre el pacto de Dios con Abraham y el pacto de Dios con Moisés, y nos muestra
a lo menos dos cosas. En primer lugar, que el pacto con Moisés no anula y no altera el pacto con Abraham. Y también nos dice que el pacto con Moisés en realidad está bajo el pacto con Abraham. Fíjense lo que nos dice aquí en los versos 15 en adelante. Dice: hermanos, hablo en términos humanos. Aunque un pacto sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo cancela ni le añade. Aquí está utilizando obviamente una analogía con los contratos humanos. Nos dice que una vez que un contrato ha sido firmado, ha sido ratificado, no hay forma de anularlo. Y después continúa diciendo, verso 16, ahora bien, las promesas a Abraham fueron pronunciadas también a su descendencia. No dice a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a uno solo, y a tu descendencia, que es Cristo. Aquí Pablo procede a demostrar que el pacto con Abraham precede al pacto con Moisés. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el énfasis está aquí en la última parte del verso 17. Verso 16. No dice ya los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a uno solo, y a tu descendencia, que es Cristo. Verso 17. Esto pues digo, el pacto confirmado antes por Dios no lo abroga la ley, que vino 430 años después para invalidar la promesa. Pablo está dando un énfasis fundamental aquí en Cristo. Y nos dice que aunque la promesa dada a Abraham, a Isaac y a Jacob antecedió al pacto de Dios con Moisés, este último no anula, no altera el primer pacto. Pablo está diciendo aquí que no hay cambio. ¿Por qué? Porque al final el receptor de todas las promesas en la Escritura es el Señor Jesucristo, en quien todas las promesas de Dios son sí. Y por tanto también por medio de Él nosotros decimos amén, como nos dice Pablo en 2 Corintios. Pero también Pablo aquí nos recuerda que nosotros no tenemos bendiciones, no tenemos la bendición de la promesa fuera de Cristo. Es decir, es solo mediante nuestra unión con el Señor Jesucristo que nosotros recibimos aquellas promesas dadas a Abraham. ¿Y cuáles son esas promesas? El Evangelio. Por lo tanto, el pacto con Abraham antecede al pacto con Moisés. Y este último no lo altera. ¿Por qué? Porque el pacto con Abraham tiene la semilla de la promesa del Evangelio, que es el Señor Jesucristo. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Queridos, necesitamos entender esta importante verdad de las Escrituras. Dios ha establecido un pacto que es el pacto de gracia. Y todos los pactos que vemos en las Escrituras, los pactos previos, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto con David y el nuevo pacto, todos forman parte de una misma estructura, el pacto de gracia. ¿Y el pacto de gracia qué es? Es la salvación ofrecida en Jesucristo. En Él, todas las promesas de Dios son sí. En Él, todas las promesas de Dios son amén.